Hola, ¿qué tal? Soy Estefano, bienvenidos a Polireseña y bienvenidos a Sankyu no Terror. Vamos ahí. Ok, Sankyu no Terror, Terror in Resonance. Esos animes ocultos que están en Netflix que nunca te lo van a mostrar, pero siempre están ahí y lo paran sacando y lo paran poniendo. Y bueno, dije, ya es hora de revisitarlo después de tantos años. La tercera vez que lo veo. Es de lo que yo llamo la segunda etapa de la fase 2 de animes que tuve. La primera fase pues fue un poco descubrir este género y la segunda ya fue aventurarme a cosas pues un poco más aleatorias, ¿no? Esta viene dentro de esa segunda etapa que fue, diría, el segundo año desde que empecé a ver animes y que pues se alargó varios años más, ¿no? Que además abarcó todo el tiempo que estuve estudiando audiovisuales, etcétera. Entonces a la par fui aprendiendo. En su momento, cuando vi Sankyu no Terror, me volvió loco. Fue de repente mi anime favorito en su momento, no lo sé, pero seguro entre los 3 mejores. Increíble porque un punto que vamos a hablar bastante de esto es el tema de la fotografía, de realmente lo visual, de lo cinematográfico, que en el anime cada vez se está mejorando afortunadamente por un tema de presupuesto y tecnología. Pero antes, debido al bajo presupuesto, se utilizaban planos estáticos que se prolongaban. Hay animes que supieron utilizar esto bastante bien, como Evangelion, pero de normal pues eran de bajo presupuesto. Algunos realmente sobresalieron por su historia y dentro de todos estos animes algunos sí que brillaban por su fotografía, y dentro de todos estos aparece quien es para mí con muchísima diferencia el mejor director de la historia del anime, que es Shinichiro Watanabe, que tiene auténticas obras maestras. Realmente no se para de hacer obras maestras como Cowboy Bebop, para muchos el mejor anime de la historia, Samurai Champloo, Sakamichi no Apollo, otra auténtica belleza, y un gran ejemplo de cómo con bajo presupuesto y con un buen director puedes hacer cosas visuales realmente atractivas. Tenemos este gran ejemplo, Sankyu no Terror, y después hay otros más modernos como Carol and Tuesday, etc. Eureka Seven, de hecho creo que también lo dirige, y pues es un tipo realmente que en aspectos de dirección sobresalen absolutamente todo, ¿no? Te entrega unos planos preciosos. Nada más vayan a revisitar Cowboy Bebop, que diría que es del 98, ha pasado muchísimo tiempo y es de los animes visualmente más preciosos que existen, con todas las deficiencias que pueden tenerse en esas épocas, ¿no? Y las carencias, por supuesto, que habían, porque el anime siempre ha sido un género bastante, pues, de nicho y de bajo presupuesto. A través de los años ha ido incrementando su popularidad y ahora pues ya hay streamings que invierten inclusive bastante fuerte para darte obras auténticamente geniales. Visualmente es una auténtica locura, maneja un presupuesto no bajo dentro de los presupuestos que mantiene el anime. Es un presupuesto elevado, pero sigue siendo bajo si comparamos la industria en general de las series, ¿no? Lo comparamos con series animadas occidentales y el presupuesto verdaderamente reducido, y tiene realmente auténticas genialidades visuales, que esto se le tiene que aportar a todo el equipo de producción y por supuesto a Shinichiro Watanabe, que es calidad absoluta. Hay otro director que me parece genial, que es el de Death Note y Shingeki no Kyojin, que vamos a ver qué otras cosas hace, pero tiene un estilo pues que con un género específico funciona excelente, ¿no? Sobre todo en Shingeki. Shingeki pues es una auténtica locura, siempre se me va el nombre del director. En cambio, Watanabe es mucho más elegante, realmente es un director mucho más de cine, no tanto mainstream como lo podría ser el director de Shingeki no Kyojin, que aún así tiene cosas geniales, pero Watanabe pues va más por un estilo clásico, por así decirlo, y funciona bastante bien. Planos visuales preciosos, una utilización de paletas, composiciones y planos secuencias también geniales, y sabe coger historias realmente bastante diferentes, ¿no? Si comparamos Cowboy Bebop con Samurai Champloo, con Sankyu no Terror, con Sakamichi no Apollo, con Carol and Tuesday, es pues realmente diferente. Y es una dupla, también para mí la mejor dupla de la historia del anime, quien hace la banda sonora, que es la gran Yoko Kanno, por lejos la mejor compositora de música de anime, y además para mí de mis compositoras / mi compositora favorita de la industria audiovisual en general. Sí, por encima de John Williams y todos esos que son una auténtica locura, que son unos genios, pero a mí Yoko Kanno lo que hace en series como Sakamichi no Apollo, como Cowboy Bebop y aquí en Sankyu no Terror, me parece genial. Solamente porque está en un nicho que es el anime y que hace en series realmente no tan mainstream, porque Cowboy Bebop después es mainstream, pero no es que haga el soundtrack para Death Note, para Shingeki no Kyojin, para Dragon Ball, para One Piece, que son series verdaderamente populares. Por eso no es tan sobresaliente en el aspecto de fama, pero la chica es una auténtica genia y es una de mis
pocas ídolas que tengo y bueno, ídolos en general, ¿no? No solo idolatrar mucho, pero ella es, ¡buah! Realmente para besarle las manos. Lo que ha hecho es una auténtica locura. Ella hizo que empezara a escuchar bandas sonoras de series, de películas, porque lo que hace en Cowboy Bebop no tiene sentido. Y lo que hace aquí tampoco, porque Sankey no Terror es mucho más experimental en el aspecto del sonido. Si escuchas Cowboy Bebop, estás escuchando jazz. Sí, por ahí tiene un temita que es heavy metal, tiene cositas así un poquito diferentes, pero la esencia es el jazz, ¿no? El género bebop. Y después, si te vas a Sakemichi no Apollo, pues también tira por el género del jazz, pero un jazz diferente, ¿no? Ya si te vas a esta serie es súper diferente, utiliza una musicalización bastante distinta. Las piezas que crean son totalmente abstractas, inclusive disonantes o incómodas inclusive para escuchar, porque estamos viendo una historia bastante trágica. ¿Y de qué trata? Pues en Sankey no Terror vamos a seguir a dos tipos, a 9 y a 12, que son dos jóvenes adolescentes que en la primerísima parte, o sea, lo que ves de inicio es que roban pues una bomba nuclear o atómica. Diría que es nuclear. Y pues empiezan a hacer actos terroristas por todo Japón con la premisa interesante de que no dañan a nadie. Empiezan a destruir lugares y cosas así, empiezan a dejar acertijos a la policía y hay algo que se está cocinando. Entonces, a medida que va avanzando la serie, vas explorando un poco de estos personajes y la banda sonora aporta a todo este tono trágico, oscuro, melancólico, deprimente, que a primera instancia parece desesperanzador, pero la esencia en sí es la esperanza que tienen estos chicos. Y bueno, como ya lo he dicho, técnicamente me parece una auténtica genialidad en todo el tema de la música, en todo el tema de la fotografía, inclusive en la producción, la buena distribución de 11 capítulos. Me parece una serie corta para maratonear, muy entretenida. La primera vez que lo ves sin saber nada de lo que ocurre es mucho más intrigante, por supuesto, porque al ser un thriller, cuando entras desconociendo la historia en su totalidad, pues te quedas completamente enganchado, que es la magia que tiene esta serie. Y ya la segunda, tercera, pues ya sabiendo qué pasa, pues no es lo mismo, pero aún así me parece que técnicamente está sobresaliente. Si le pongo una pega, pues es un poco al guión, pero antes de entrar a la historia hay que hablar un poquito de los personajes. ¿Por qué? Porque la historia en sí, al tener 11 capítulos y al tener muchos personajes, no decide centrarse en alguno en específico, sino que se centra en el problema, en lo que generó que estos chicos hicieran estas cosas. Y es un poco a poco ver cómo todo va desentramándose, ¿no? Ves que al inicio son dos tipos, uno muy frío y el otro muy extrovertido, ¿no? Más suelto. Y después empiezas a ver que no matan gente, aún así tienen pinta de ser lunáticos, pero después empiezas a ver que tienen ciertos traumas, hay unos flashbacks de un lugar incendiándose y ellos escapando de niños. Después empieza a adentrar más la investigación y te das cuenta que hay algo detrás, que hay unos experimentos, y en todo este tiempo estás viendo que ellos no están matando a nadie. De hecho, en un punto ves que ellos están intentando evitar que muera gente, porque aparece un personaje más que se llama Five, que los conocía y que era parte del lugar de donde ellos provienen, y son seres con capacidad intelectual bastante elevados. Entonces la trama realmente te atrapa y sin querer ya acabó. Ya son 11 capítulos y dices, oye, qué bien le he pasado, qué interesante, y me gusta inclusive hasta el mero final, ¿no? Cómo termina. Opening genial, ending pero auténtica locura, de los mejores endings de la historia del anime, hecho por una de las mejores solistas, no solo de Japón, sino del mundo, de la historia, diría yo, que se llama, Aimer, no sé cómo se escribe, creo que es amor en francés, la pronunciación no sé cómo lo harán, porque claro, es japonesa y se pone Aimer, pero bueno, si no la han escuchado, vayan y escuchen, es una baladista preciosa, realmente increíble la voz que tiene, original, imposible no diferenciarla de otras, y bueno, es una auténtica locura realmente lo que hace esta chica, y hasta el día de hoy sigue siendo joven y sigue sacando temas para animes y también como solista que son una auténtica locura. Escuchen sus temas, ya sean que ha hecho para animes o los que no, porque es una crack en todos los sentidos, ¿eh? Y bueno, entonces vamos a hablar un poquito de lo que viene a ser los personajes, y mientras hablamos de los personajes vamos a hablar un poco de la historia, así que va a haber spoilers porque es una historia, es un thriller, entonces claro, se van contando las cosas poco a poco y va a haber spoilers. Si no han visto Sankey no Terror, paren aquí, vayan a verlo y regresen. Es una serie, un thriller interesantísimo. No llega a ser una obra maestra para mí, pero rosa, me parece excelente por temas de tramas, de incoherencias y que un poco se tiran a lo fantasioso por momentos, y siendo un anime que trata de ser bastante terrenal, bastante realista, pues ahí hay una pequeña disonancia, ¿no? Entre lo que te quiere contar y lo que te está mostrando. En todo caso, igual la serie, como ya lo he dicho, técnicamente es brutal. Los personajes están muy interesantes y la trama, al ser un thriller muy bien ejecutado, pues te engancha. 11 capítulos no son nada y es
uno de los mejores animes de la historia, sin ninguna duda. Entra al top 100, que algún día haré esos videos hablando de mi top 100. Todavía no tengo el top 100, tengo 80 y pico, casi 90 animes. Estamos cerca, pero hay que revisitar algunos otros. Entonces, si no lo han visto, vayan a verlo, y si no, continúen aquí. Bueno, si bien hay muchos personajes, creo que son 5 los relevantes. Vamos a empezar con los protas, 12 and 9. 12 es el extrovertido, si no me equivoco. No es que sea el más humano, pero sí el que ha vivido los mismos traumas que 9, pero lo abarca desde otro punto, ¿no? Ambos son buenos chicos, 9 solamente que es mucho más serio, más frío y trata de que el objetivo se cumpla, pero ambos son muy buenas personas, ambos salvan a la chica, ambos quieren evitar que la chica muera, y hablaré de la chica, de quién es, y son muy ambiguos, muy abstractos, no se habla mucho de ellos, tenemos los flashbacks, sabemos que los atormentan, sobre todo a Nine, y ahí vemos un poquito, pese a que es el más frío emocionalmente, pues se arraiga mucho a las cosas, ¿no? Después tendremos el último capítulo donde vemos disfrutándolo con la chica, y en un momento pues como grita ante la muerte de su hermano, digamos hermanos, no son hermanos, son huérfanos, pero bueno, son como hermanos. Y vemos que emocionalmente es un tipo que lo controla, pero que lo tiene ahí, ¿sabes? Un chico que también es muy bueno, por más que parezca que es frío, 9. Y bueno, 12, regresando a 12, es más extrovertido, es más el que va al campo también y hace un montón de cosas. Está bastante interesante, tiene más vínculo con la chica, que ya hablaremos quién es, y es quien termina integrándolos al grupo, ¿no? Ambos, hablando ahora de 9, son bastante similares en ciertos sentidos. Parece que en personalidad son distintos, pero comparten muchas cosas. Comparten el mismo origen, comparten el mismo objetivo y comparten el mismo plan que quieren ejecutarlo. Y por más que a veces 9 ahí se quiere tirar para atrás en ciertas cosas de salvar gente o algo por el estilo, pues 12 está ahí siempre. Otra cosa interesante es cómo pues es mucho más frágil emocionalmente 12 cuando termina pues digamos traicionando a su hermano y se derrumba un poco emocionalmente, pero por ejemplo es el primero que va a salvar a la chica. ¿Y quién es la chica? La chica es Lisa Mishima, un personaje bastante interesante porque sufre bullying en la escuela, su madre tiene algún tipo de enfermedad mental que es obsesiva con la chica y la chica está al borde de colapsar o a suicidarse o a pegarle un tiro a todos si estuviese en Estados Unidos. Y la verdad es bastante trágica su vida y no encaja con nada, y es por eso que termina conectando con estos terroristas, porque son los primeros que le dan alguna especie de comodidad, hogar, sobre todo con 12, que hay mucha más conexión, el tipo es mucho más extrovertido y ella como que lo admira un poco, pero 9 es quien le dice las palabras exactas para que se vinculen, ¿no? Para que ella no se despegue de estos chicos y que después ya tendrán muchísimo más interacción y serán casi como una familia, ¿no? Personaje interesante ahí, un tercero bastante raro. Todos los personajes aquí son muy oscuros, tienen algún tipo de trasfondo trágico, etcétera. Y pues tenemos esta chica que por ahí deambula pues en un mundo, en unos planes de genios donde ella pues es casi un inútil y pues está ahí aún así, trata de apoyar con lo que puede. Después tenemos a Five, la gran antagonista de la serie, que aparece casi por la mitad, que forma parte de este grupo de huérfanos que sufrieron experimentos, y ella pues básicamente se está muriendo, es lo que yo entiendo, y entendería que ellos también, los experimentos parece que los fuese a matar o algo así. Queda muy ambiguo eso, pero ella sí que está bastante mal, y básicamente pues se obsesiona un poco con 9, y bueno, está un poco mal de la cabeza, ¿no? Pese a eso, pues es una gran rival contra ellos. Y ella es desafortunadamente uno de los grandes problemas que tengo en el anime respecto a coherencia. La policía de Japón y Japón en sí no va a dejar que unos gringos entren y que hagan lo que quieran. Y si dejan que entren y cooperen, no les va a dar tanta libertad o no les va a dar esa prioridad cuando es un problema japonés, ¿no? O sea, si conoces la cultura japonesa, no tiene sentido lo que pasa aquí. Es muy yankee, de hecho, en ese sentido. Es muy gringo. Que vengan los gringos a salvarte, ¿no? Parece más una historia norteamericana, que vienen los norteamericanos a salvarte, y en la realidad no sería así, ¿no? Y desplaza un poco quien es para mí el mejor personaje, o sí, el más complejo, Kenjiro, ¿no? Shibasaki, si no me equivoco, que es el detective que empieza a descubrir todo, y el más avispado y el más inteligente, que es un poco relegado, desplazado cuando entra Five con todos los norteamericanos, pero aún así él está detrás de estos chicos. De hecho, si se ponen a analizar un poco, él vendría a ser el protagonista tal cual, ¿no? Es un tipo que aparecen estos terroristas y él vuelve a tener las luces sobre él por su capacidad que tiene tan buena de deducción como detective, ¿no? Es el gato y el ratón, él tratando de atraparlos, pero en realidad es más ellos guiándolo
para que sea la pieza fundamental de su plan, quien pues revelará absolutamente todo al mundo, ¿no? Entonces después tienes ese final que a mí me parece también demasiado gringo, ¿no? Que vienen aquí, hacen lo que quieren. A mí eso es lo que más me disgusta de la serie. Estos aspectos, no tengo nada en contra de Estados Unidos. De hecho, me encanta su cine. He visto mucho cine y entiendo el cine gringo, ¿no? Y esto es muy agringado. Y algo de lo que me gusta del anime es que es totalmente opuesto al cine norteamericano, ¿no? Bueno, estadounidense, para ser específico. Y es súper distinto al cine occidental en general, ¿no? Y el anime pues entra también parte de, ¿no? Entonces, que haya la presencia norteamericana no me genera ruido. Pero la manera en cómo se mueve, sí, ¿no? El poder que les dan, la libertad que tienen. O sea, ponen bombas en propios aeropuertos japoneses bajo ningún concepto. Y lo quieren hacer detonar. Y lo hacen detonar. De hecho, ya cuando pasó eso, deberían haberlos quitado. Porque han hecho explotar un avión y pudo haber muerto gente. Eso no tiene sentido. Hay cosas que no tienen sentido en pro de lo épico. Pero son estas cosas. Todo lo que involucra a Estados Unidos le quita a la serie. Le quita a la serie que pudo haber sido una obra maestra. Sí, lo pensaban mucho más, porque técnicamente, musicalmente, e inclusive las interpretaciones y los personajes me parecen geniales. El tema está en ese inverosímil que tiene. Es una auténtica pena, porque la serie pudo haber quedado mucho más arriba, y además, teniendo a un gran director, pues pudo haber estado muy arriba. Pese a esto, es una gran serie, una serie muy disfrutable, con grandiosos personajes, con una buena trama. Tiene estas cositas que les digo, pero en pro, a que sea épico, dice, mira, lo voy a ignorar un poco, porque de hecho, lo verdaderamente interesante es todo esto que van descubriendo, estos experimentos y todo lo que hacían con los chicos, ¿no? Cómo el detective empieza a ir a distintos lados a tratar de averiguar qué es lo que pasa y cómo de cierta manera se entrelaza con su pasado y cómo al final pues termina pues siendo el gran héroe él y cumpliendo un poco lo que querían los chicos, ¿no? 9 y 12. Y nada, eso fue todo. Me parece una gran serie, realmente entretenida, cortísima, con mucho ritmo. Técnicamente, ya lo he dicho, sobresaliente. Banda sonora genial, la gran Yoko Kanno es realmente eficaz en esto. Y bueno, si no la han visto, vayan a verlo. Realmente muy buena serie. Esas putaditas que les digo que no es muy realista en ciertas cositas. Pero bueno, ya está. No pasa nada. Eso fue todo. Nos vemos con el siguiente anime, que es una segunda temporada de otro anime que ya tiene su reseña. Y estoy con animes cortos ahora. En algún momento me veré un anime largo. Eso fue todo. Chao.